Bueno, no creo que se oiga, pero dije en algún vídeo que al lado de mi casa, aquí, tengo un hostal. Y algún iluminado tiene puesto el reggaetón, ¿vale? Creo que se oye así como de fondo un poco. Creo que con este pedazo de micro que tengo tan guay no se va a notar. Pero si oís de fondo pequeñito, así un reggaetón de fondo, es que no tenía otro momento para grabar y lo que hay. Hay que aprender a vivir en sociedad y hay que aguantar lo que hay que aguantar, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que hemos venido a hablar hoy. ¿Vale? Los españoles no querían conquistar América. Pero claro, en la historia, quien estudia historia o quien se pone a estudiar historia, muchas veces quieren saber el qué de las cosas y se olvidan de preguntar el por qué. ¿Me explico? Era, creo que la segunda intempestiva de Nietzsche, que habla sobre el estudio de la historia, decía que había males, los males del estudio de la historia. Por ejemplo, la gente, claro, tenemos que trasladarnos a unas épocas un poco, ¿vale? Finales del siglo XIX o así, ¿vale? Hay gente, ¿no?, que a lo mejor se pone a estudiar historia. ¿Por qué? ¿Por qué fin? Pues para, no sé, para fijarse en los grandes héroes de la historia, grandes, digamos, héroes generales, Napoleón, no sé qué, no sé cuánto, porque ellos en su momento también son grandes líderes y quieren aprender y quieren estudiar historia. Entonces eso, Nietzsche decía que no era una buena manera. Otra cosa que decía Nietzsche era el eruditismo. Decía, no tiene sentido estudiar historia por decir, mira, sé muchas cosas, muchos datos y sé más que tú. ¿Y qué? Si alguien estudia la Segunda Guerra Mundial y me sabe listar todos los tanques y modelos de tanques de todos los diferentes contendientes y sabe decirme todas las cifras de todos los muertos, todo eso vale. ¿Y luego qué? Si no te haces preguntas, ¿de qué te sirve estudiar historia? ¿De qué te sirve investigarla? Si no te haces preguntas, reflexionas, no sé. Y la tercera cosa que decía, y yo creo que es la más importante, es la persona que se acerca a la historia, a estudiarla, por el afán de poder tener un conocimiento para poder tener una herramienta más o mejor para poder criticar en el presente o poder criticar los males de este presente, poder echarle la culpa a alguien. Mira, estamos así porque pasó esto, ¿ves? Y empezar a criticar. Que esa es la peor de todas, creo yo. No sé si Nietzsche la pone como la peor, pero yo creo que sí. La pone la tercera. Con lo cual, probablemente la haría en orden de menos mala a más mala, ¿vale? Dicho esto, vayamos al grano. Para poder argumentar lo que tengo puesto en la miniatura, los españoles no querían conquistar América, pues tengo que empezar a hablar de otra gente. Bueno, sería más correcto decir los castellanos no querían conquistar América. Pero digo españoles porque si se usa eso, pues no, para no liar a la gente, ¿vale? Pero técnicamente sería más bien los castellanos. Porque en esa época de que se descubrió América, ¿no? Todo y que ahora vendrá alguien diciendo, no, América se descubrió antes, la descubrieron los vikingos, no sé qué. Da igual. Cuando dices descubrir es que encuentres algo y lo des a conocer. Si lo ves, llegas y no das a conocer, lo habrás descubierto tú solo, pero no has dado a conocer. Pues bueno, eso es otro tema. Entonces, claro, en esa época que se unifican los reinos de Castilla y Aragón, realmente quien tiene la empresa para esa empresa, ¿no?, de exploración hacia las Indias y demás, es el reino de Castilla, ¿vale? Entonces, técnicamente sean como los castellanos. Pasa que se dice los españoles porque, bueno, sí que está cierto, o sea, sí que es cierto que en esas empresas pues irían también gente de la corona de Aragón, obviamente, igual que iban gente italiana, iban gente alemana, iban gente de otros sitios, ¿no? O sea, no todos eran castellanos de Zamora, ¿vale? Pero bueno, para que los entendamos, ¿no? Pero bueno, eso yo diré españoles, ¿vale? ¿Por qué digo esto de españoles castellanos? Porque para poder argumentar esto que digo, tengo que hablar de los portugueses. Y este vídeo va a hablar, voy a estar más tiempo hablando de portugueses que no de españoles, ¿vale? ¿Por qué?
Porque hay que entender que cuando tú inviertes, ¿no?, en algo, para sacar un rédito, intentas pues sacar el máximo beneficio con los mínimos recursos, ¿vale? Entonces los españoles, de alguna forma, y os hago un pequeño spoiler, se encontraron que no podían, tuvieron que apañárselas para poder sacar, ya que habían invertido algo, tenían una idea en la cabeza y dijeron, hostia, esto no parece que vaya a funcionar, habrá que reinventarse, y tuvieron que reinventarse, ¿vale? Es un pequeño spoiler, pero luego lo explicaremos mejor. Vamos a hablar de los portugueses, porque si no hablo de los portugueses no vais a entender, bueno, no voy a poder explicar o decir por qué los castellanos o los españoles no querían conquistar América, ¿vale? Los portugueses son... cuidado, porque yo cuando oí eso de el Imperio Portugués, dije, ¿el Imperio Portugués? ¿Ha habido un Imperio Portugués? Sí, ha habido un Imperio Portugués, llamado Imperio Portugués, con unas características muy concretas, de un tipo muy concreto, pero se puede decir que era un gran imperio. Un gran imperio que llegó a tener que dividirse en dos, la parte oriental, la parte occidental, como hizo Roma en su día, y poner dos capitales, una Lisboa y la otra Goa, que seguramente alguien ya sabe dónde está Goa, en la India, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Estamos en esa época, en una época en que estamos saliendo de la Edad Media, ¿vale? Hay un montón de tecnologías que están avanzando, sobre todo en el tema de la náutica, ¿vale? Genoveses, venecianos, que les gusta comerciar, les gusta ir por el mar. Tenemos los textos de Marco Polo, tenemos todas esas ideas de las Indias. Tenemos aquí en la península, después de esa reconquista, tenemos más ganas de seguir reconquistando y conquistando cosas o de seguir como queriendo, tenemos esa idea, ¿no? O sea, durante generaciones, las generaciones se han formado para conquistar, para ir a conseguir cosas. Entonces nos hablan de Marco Polo y otros viajeros, nos hablan de las Indias y de las riquezas que hay en las Indias y demás. Y teniendo en cuenta, como creo que dije, avancé en alguno de mis vídeos, que en ese momento, estamos hablando a finales del siglo XV, ¿vale? Siglo XV, porque los portugueses empiezan ya en la primera mitad del siglo XV a explorar y demás, sí. Siglo XV, para redondear. Pues es en el siglo XV la idea de Europa es una periferia del mundo, porque el mundo está centrado en el Océano Índico, en China, en India, en todo eso. En la costa oriental africana, riquísima, en toda la parte de Oceanía, o sea, lo que es el Índico. El Índico es el océano, voy a decir el mar, pero bueno, el océano donde gira el mundo alrededor del Índico. No es el Mediterráneo, no, ¿vale? Y Europa es una periferia. Y esta gente que está aquí, pues quiere ir a la India, claro, quiere ir a la India a poder comerciar con esas riquezas. Pero ¿qué se encuentran? Se encuentran con el Islam en medio y no pueden llegar, o sea, tienen que pagar unos tributos para ir hasta la ruta de la seda, etcétera, etcétera. Entonces, pues los portugueses, ya cogiendo ideas de los genoveses, venecianos, dicen, vamos a buscar una ruta diferente para llegar a las Indias, ¿no? Para llegar a la India, porque solo se puede ir por ahí. Y claro, siempre había pensado de ir, pues bueno, pues vamos para abajo, ¿no? Por ahí por la costa africana, para abajo. Pero se encontraban que cuando llegaban a la altura de las Canarias, había unas corrientes, unas historias y todas las embarcaciones acababan naufragando. Pero como os he dicho antes, claro, con el tiempo, la técnica, las naves, empezaron a hacerse navíos más buenos para poder navegar a alta mar, a poder navegar en el océano con estas corrientes y demás. Hasta que me podría ir por las ramas, pero quiero centrarme. No me voy a quedar con los detalles, ¿vale? Voy a ir directo. Consiguieron con esos navíos y esas cosas, esos aparejos y todo, y también por el tema de la cartografía, el tema de las mediciones, de la náutica y demás, ¿no? Enrique el Navegante, un rey portugués que se le llama el Navegante y nunca navegó, no llegó a navegar nunca, pero promocionó toda esta navegación, ¿vale? Consiguieron pasar de las Canarias, pasaron de las Canarias y ya pudieron llegar a la costa occidental africana, toda la de abajo, y empezaron a encontrar reinos, lugares, ¿no?
los reinos negros que llamaban, ¿no? Donde la gente era de color de la piel muy oscura, ¿no? Y empezaron a intercambiar, comerciar con ellos, ¿vale? Empezaron a instaurar, a construir en las costas lo que le llamaban feitorías, que era una mezcla entre como un puesto comercial y una fortificación militar a la vez, ¿no? Era como un puesto comercial pero defendido militarmente en diferentes puntos de la costa occidental africana. Fueron ir haciendo, ¿no? Querían llegar hasta la India, pero claro, pensaban que la costa africana no era tan grande, pensaban que África no era tan grande, que toda esa parte de abajo del cono ese no era tan grande. Pero ya empezaron a comerciar con los africanos de esos reinos, reinos que eran bastante ricos, sobre todo en oro. Llegaron a encontrar una ruta para llegar directamente al oro sin tener que hacer trato con los musulmanes por el desierto, con esas caravanas de dromedarios que venían de esos reinos negros, ¿no? de la parte de subsahariana, mejor, ¿no? Puedo decirlo de alguna manera, que toca con la costa occidental, sin tener que hacer intermediario con los musulmanes, ¿no? Que estaban ahí en medio. Empezaron a intercambiar cosas. Es un concepto muy importante, lo que es el comercio desigual. Es decir, estos reinos negros, se les llama así, africanos, subsaharianos, tenían mucho oro, muchísimo oro. Entonces, como tienen tanto oro, cuando hay abundancia de algo, pues no le dan tanto valor. Ellos le dan valor a otras cosas. Por ejemplo, para que os hagáis un ejemplo, en ciertas islas más abajo, más adelante, los portugueses descubrirían que había unas pechinas de un color rojizo, no sé qué, que ciertos reinos de estos negros pues las usaban como moneda y que para ellos era muy preciada esa pechina. Pues intercambiaban pechinas con oro, ¿vale? Es importante lo del comercio desigual, ¿vale? Porque creo que en algún vídeo también he dicho que las diferentes culturas, cada una ve las cosas de maneras diferentes. Y si para ti el oro es muy importante, le das mucho valor, quizá para otra cultura le da valor a otra cosa que tú le das menos importancia. Y es donde hay un intercambio de mercancías muy favorable, porque es un win-win total, ¿vale? Vale. Entonces, empezaron a hacer esas auditorías y ahí es donde también los reinos estos negros, otra de las mercancías que ofrecían eran pues esclavos que ellos tenían. Eran esclavos, y dicen, mira, te doy estos esclavos y me das estas pechinas o lo que sea. También mucho ropa que hacían manufacturada, que a lo mejor venía del norte de Europa, que los portugueses cogían. O sea, los portugueses empezaron a hacer como una ruta y unos viajes, unas empresas que iban pasando por diferentes feitorías que iban construyendo en la costa solo, no se metían a invadir ni a conquistar esas tierras, porque ¿para qué? Si ya tenían un beneficio de intercambio desigual brutal y se van un montón de dinero, ¿para qué voy a conquistar nada? Yo encontré aquí unos puestos comerciales, pues esto lo fueron haciendo por toda la costa africana hasta que llegaron al Cabo de Buena Esperanza y pudieron pasar por debajo de África y seguir para arriba hacia la costa oriental africana y construyeron como una especie de imperio comercial por toda la costa africana. O más tarde, Vasco da Gama en el 1498 llegaría hacia la India y por esas costas también empezaron a hacer feitorías por todos lados. Y tenían un imperio comercial. Tenían unos barcos muy poderosos militarmente comparado con los otros barcos que se encontraron en el Índico, porque los portugueses fueron los que inventaron eso de poner cañones a los lados de los barcos. Hasta entonces, los barcos tenían el cañón delante o detrás. Pero eso de poner a los lados, gracias a las técnicas, las nuevas tecnologías marítimas de la náutica y las nuevas técnicas de guerra en el mar, los portugueses inventaron eso de pongo cañones a los lados, voy a donde el otro barco, viro, me pongo en perpendicular a él y pum, 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 pum. Bueno, militarmente, los portugueses, en esa época, finales del siglo XV, en principios del XVI, eran militarmente superiores a cualquier cosa en todo el Índico. Y alguien dirá, bueno, ¿y cómo es que no conquistaron todo aquello? Yo qué sé. ¿Para qué? No lo necesitaban. Se hacían unos intercambios brutales. Llegaron más adelante, al paso de quizá al siglo siguiente o esto, llegó un momento en que ya hasta ellos mismos se alquilaban sus barcos para transportar mercancías de otros, de los chinos con los indios o con
con los, yo qué sé, con los malasios o con la costa africana oriental, etcétera, ¿vale? Había unas rutas comerciales tan bestias en todo ese mar Índico que los portugueses pudieron sacar un provecho brutal, ¿vale? Hacían una empresa, salían de Lisboa y ya tenían todo calculado como, mira, voy a comprar aquí esto, que luego lo voy a vender allí y luego tal, y cuando vuelva ya habré comprado otro para volver aquí, no sé qué. Y hacían unas empresas con un dineral brutal, riquezas a mansalva, ¿vale? Llegaron hasta empezar, empezaron, aparte de las feitorías, cuando llegaron a la India, sobre todo, empezaron a hacer, claro, en esas feitorías, pues al final, cuando se empieza a hacer la cosa un poco cada vez más gente, más van y demás, pues ya se llevan familias, se empiezan como a pequeñar alrededor de esas feitorías a crear como una ciudad, etcétera. Y la ciudad de Goa, que está en la India, ¿no? En la parte occidental de la costa de la India, creo, si no me equivoco, pues crearon una ciudad europea, portuguesa, con sus catedrales, con su todo, que es la ciudad de Goa, y que se convertiría en la capital del Imperio Portugués de Oriente, ¿vale? Porque ya llegaron a tener que gestionar de esa manera. Entonces, todo esto que estaban haciendo los portugueses, que fueron viendo los castellanos cómo los portugueses podían llegar a las Indias y traer esas riquezas y hacer esos intercambios comerciales tan beneficiosos y traer tantas riquezas y demás, dijeron, ostras, que nosotros también queremos, sobre todo ahora que somos un gran reino, unificado, ¿no? Somos poderosos, vamos a ver, ¿qué pasa? Hubo algunas trifulgas, algunas guerrillas por ahí, por el control de la costa africana. Los castellanos intentaron ahí luchar contra los portugueses, pero es que los portugueses ya tenían una infraestructura muy bestia por toda la costa africana, toda la ruta esa la tenían controladísima, era su imperio comercial, y ahí los castellanos no pudieron hacer nada. Entonces dijeron, hay que buscar una ruta diferente para llegar a la India, tiene que haber otra manera. Entonces ya pues salió el Colón y demás, que todo el mundo conoce esa historia, no hace falta que la explique. Acabó convenciendo al reino de Castilla y se embarcó en esa empresa para buscar una nueva ruta, la cual llegar a ese centro comercial que es el Índico, donde había esas grandes rutas comerciales, donde se podía sacar tantos réditos, traer esas sedas, esas especias, demás, todo lo que Marco Polo había descrito en su libro de maravillas, ¿no? Y todo eso que se oía de siempre, ¿no? De los viajeros, de los portugueses que iban viniendo, etcétera, ¿no? Toda esa tradición oral, ¿no? Que se iba transmitiendo. Y dijeron, vamos a tirar recto, que seguro que damos la vuelta, ¿no? Bueno, todas estas ideas, no hace falta que tú entres en esto, ¿vale? Pero bueno. Entonces cogieron los españoles y dijeron, bueno, pues vamos a ir para allá, pero por otra ruta, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues llegaron, ¿no? Llegaron a unas tierras y demás, pensaban que estaban en el Japón, porque los portugueses ya llegaron al Japón. De hecho, hay una película, no sé cómo se llama, pero es una película que en Japón hay algunas, no sé si aún quedan algunas pequeñas comunidades cristianas, porque llegaron hasta Japón, claro, los portugueses, que ya no, cuando ya el imperio se fue haciendo más grande y sobre todo iba viviendo más gente, pues ya intentaron, pues en esas feitorías que se iban convirtiendo en ciudades, pues ya intentar, pues, crear una iglesia, traer a su gente, intentar evangelizar, no sé qué, poco a poco, ¿no? Pero no se metían para adentro a conquistar nada, porque es que no les salía cuenta. Tenía una flota naval muy bestia para controlar las aguas, el comercio y demás, ¿vale? Sí que hay mucha más historia con todas las trifulcas que hubo por el Índico, con los portugueses, más tarde con los holandeses, que luego viene otra gente europea que se empieza a unir a esta colonización que se llama, ¿no? De la época de la colonización, portugueses, ingleses, franceses, bueno. Pero los primeros y pioneros de todos fueron los portugueses, ¿vale? Pasa que siempre se oye, los españoles pues llegaron al primero de América. Bueno, pero es que los primeros que salieron de Europa a buscarse las castañas en plan heavy fueron los portugueses, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Vale, lo que decíamos, los castellanos, o españoles, si queréis. Llegan a esas tierras que se piensan que están por ahí por algunas islas al lado del Japón, o que han llegado por ahí cerca del Índico y tal. ¿Y qué es lo que llegan allí? ¿Qué quieren? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hacen, no? ¿Qué están buscando los españoles cuando llegan? O sea, ¿cuál era su intención, su cometido, su interés? Pues llegar a la India, ¿no? Llegar a la India, o sea, a la India, al Océano Índico, a todo eso, para poder hacer lo mismo,
que hacían los portugueses, ¿vale? Hacer lo mismo. ¿Y qué era eso? Pues nada, establecer centros comerciales militarmente protegidos, ¿no? Ese tipo de feitorías, quizá, para poder intercambiar y hacer todo ese beneficio y sacar oro y especias y demás por un comercio muy desigual que había beneficiado a ambos lados, ¿no? Pero claro, lo que se encontraron en América, ya para meternos ya de lleno ya, fue una realidad totalmente diferente. Esas primeras islas, los que se encontraron fueron pequeñas comunidades de gente que vivía aisladas unas de otras, en las cuales no había un comercio, no había una ruta, no los veían como muy primitivos comparados con lo que se habían encontrado los portugueses, ¿no? Pero ese no es el caso. El caso es que dices, bueno, vale, pero a ver, aquí, ¿dónde está el comercio? ¿Dónde están las rutas? Porque ellos pensaban en un principio que estaban por ahí, por el Océano Índico. Bueno, yo qué sé. ¿Dónde está aquí el comercio? ¿No? Bueno, vamos a seguir explorando. Pero explorando, y de mientras, pues bueno, sometían a la gente que había por allí, porque era fácil de someter, bueno. Pero empezaron a explorar y se dieron cuenta de que aquello allí eso no, era muy diferente, era un mundo muy diferente. Hasta que se dieron cuenta que quizá ya no era la India, sino que eran otras tierras y que era eso, llegaron al continente, se dieron cuenta que había un continente, no unas islas y que luego después de esas islas vendría Japón, la India y demás. Vieron dos realidades o sea, la realidad de América eran dos cosas muy diferentes. La primera, grupos muy reducidos de comunidades pequeñas que vivían independientes y que ellos se lo guisaban y se lo comían, es decir, no necesitaban comercio para nada. Y luego más tarde encontraron grandes imperios como el azteca o el inca que tenían un sistema totalmente tributario como otros imperios que había en, por ejemplo, la China o el Imperio Otomano o muchos imperios, ¿no? Los típicos imperios tributarios, ¿no? O que fue quizá el Imperio Romano en su día, ¿vale? Lo cual tampoco comerciaban porque era un imperio muy grande que tenía controlada la población de tal manera que no había comercio. O sea, se encontraron que, cago en la puta, hemos venido aquí, hemos encontrado tierras y todo, y los cabrones de los portugueses pueden comerciar con lo que han encontrado por todo el Océano Índico, y nosotros hemos venido aquí y aquí nadie comercia, aquí no. ¿Qué hacemos entonces? Pues claro, ellos no querían conquistar. Suena muy, esto que digo suena como muy, ¿cómo se dice? Ahora me sale el adjetivo, cínico. Suena muy cínico decirlo, ¿no? No, los españoles no querían conquistar, se vieron obligados por las circunstancias. En cierto modo, sí. Claro, tenéis que pensar que esas empresas, esas inversiones, ese rédito que tenían que devolver a los reyes y a los que les habían confiado todo eso, pues dijo, bueno, ¿dónde está la riqueza? ¿Dónde están las especias? ¿Dónde está qué hay aquí? Pues dijeron, ostras, claro, sí que encontraron, pues vieron que había oro, había plata, etcétera, y dijeron, ya, pero es que esta gente no la saca, tienen la plata ahí, las minas, y no la sacan, no comercian, no hay nada, pues tendremos que hacerlo nosotros. ¿Qué hacemos? Este imperio, mira, quitamos la cabecilla, nos ponemos nosotros, la estructura la dejamos porque ya los tienen enseñados. Tienes que pensar que, por ejemplo, esto lo voy a decir yo, hay 1000 vídeos que lo explican, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el imperio inca, cuando Hernán Cortés llegó allí, se encontró pues un imperio inca, que era un imperio que había sometido a otras comunidades, como esas pequeñas que he dicho que al principio se encontraban y que estaban, pues había sometido a muchas comunidades cerca de él, los mexicas, los no sé qué, un montón, y estaban durante bastantes años, décadas o incluso algún siglo ya sometidos a ese imperio que estaba súper bien estructurado, gestionado, con esa ciudad, Tenochtitlán y todo el rollo, con esas. Pensad que eran muy listos los incas, los aztecas, porque lo que hacían eran, iban haciendo rotación, ¿no? Cada grupo cada tribu o cada clan, ¿no? Que eran diferentes, pues tenían como sus propias religiones, sus propias ¿no? Su propia cultura, y para que con el tiempo no se creara un amor a la tierra y una cosa emocional con la tierra, cada X tiempo, cada año iban cambiando. Pues ahora te pones allí y este se pone allí. Iban cultivando, iban con una especie de
Iban cultivando y tenían que dar los tributos al imperio, y el imperio luego gestionaba, pues como los imperios tributarios. Entonces, claro, los españoles llegaron allí y dijeron, hostia, mira, toda la infraestructura ya la tenemos montada. No le tenemos que quitar es al tío ese que está ahí arriba, que lo llaman emperador, me pongo yo, cambiamos un poco la religión, tal, pero la estructura económica, que es lo que queremos, porque queremos sacar rédito, ya la tenemos montada. Ya la tenemos montada, pues eso fue lo que hicieron. Ya estaba enseñada esa gente. Gracias a los incas, que los habían enseñado, por decirlo de alguna manera, obligados, claro, a trabajar, a tributar, a tenerlos ahí, ¿vale? ¿Por qué digo esto también, en parte, para que me creáis un poco también? Porque los portugueses también llegaron a América más tarde, como todos sabemos. De ahí que en Brasil se hable portugués. Y cuando llegaron los portugueses a Brasil, ellos también pensaban lo mismo. Bueno, aquí vamos a comerciar, ¿no? Con gente, tal. Ahí se encontraron en el Amazonas, pues todo de grupos pequeñitos, comunidades muy pequeñas, individuales, cada una independiente y tal. Y dijeron, bueno, pues vamos a crear plantaciones aquí y vamos a intentar obligar a esta gente a someterla, que trabaje para nosotros, a someterla al trabajo, ¿no? Pero no pudo. No pudo. ¿Por qué? Porque esto no era un imperio como el Inca, donde los incas ya habían enseñado, ya habían sometido a la gente, a esas comunidades durante tiempo, ya las tenían acostumbradas, ya estaban, digamos, domesticadas, es la palabra. Entonces a los españoles les fue muy fácil controlar el imperio inca y controlarlo tan fácil, porque ya estaban domesticadas por los incas anteriormente esas comunidades. En cambio, las que había, por ejemplo, en Amazonas, cuando llegaron los portugueses, pues no. Intentaron dominarlas, controlarlas, amenazarlas, no sé qué, pero esa gente se les escapaba, no sé qué. ¿Y qué tuvieron que hacer los portugueses? Hostia, ¿de dónde sacamos la mano de obra? Si aquí los que hay no es imposible, son unos salvajes, se escapan, no sé qué. Diría alguien, el narrador, no es como allí en el imperio azteca. Creo que antes he dicho inca o azteca, bueno, es que en el imperio inca pasaba lo mismo que en el azteca, más o menos. No es como allí en el imperio azteca, que ya la gente esa, como los aztecas ya los tenían domesticados, pues es muy fácil. Y cuando llegaron los españoles, ¿sabes? Los tenían ya domesticados y los tenían ya fácil para producir. Aquí no, ¿qué hacemos? Dijo uno, pues traemos negros, esclavos negros, de ahí del Congo, ¿no? Muchos que hemos usado y los hemos comerciado en la India y no sé qué, en otros sitios, y que vengan a trabajar por nosotros. Y de ahí es que los primeros africanos llegan a América, pues los llevan los portugueses para que trabajaran en las plantaciones que tenían en el Amazonas. Que más tarde, luego los holandeses también los usaron, etcétera, etcétera. Y ahí luego, por eso la gente negra de América empezó siendo esclava, porque los primeros que los llevaron fueron los portugueses. ¿Por qué? Porque la gente que se encontraba en el Amazonas no pudo domarla, por decirlo de alguna manera, no pudo someterla. Entonces trajo a esclavos que estaban acostumbrados a ser sometidos, ¿entendéis? Igual que los españoles pudieron someter a la gente de los imperios azteca e inca, porque ya estaban acostumbrados, porque ya había un imperio anterior que los había sometido previamente. Por eso fue tan fácil. Y por eso fue tan fácil que Hernán Cortés pudo conquistar tan fácilmente ese gran imperio. ¿Por qué? Porque muchas de esas comunidades se rebelaron, había unas tensiones allí. Entonces, cuando vieron a los españoles, muchas de estas comunidades, como los salvadores, y se aliaron a Hernán Cortés y sus tropas, que eran 4 gatos, sí que iban con armas de fuego, caballos y demás, pero para vencer a un gran imperio no puedes, por muy armado que vayas, que piensa que en aquella época fallaban más no es como, estamos hablando de finales, la primera mitad del siglo XVI, esos trabucos, la mitad fallaban, no apuntaban, bueno, gracias, o sea, si no llegan a tener el apoyo, la ayuda y los aliados de todas esas comunidades que estaban sometidas por los incas, no habrían derrotado al imperio inca, ¿vale? Entonces, ya llegando ya un poco al final, y volviendo un poco al principio, a lo que decíamos, que los españoles no querían conquistar América. Claro, porque ¿para qué, tío? Mucho trabajo, ¿no? Si puedes comerciar es mucho más fácil. Si tú lo que quieres es sacar dinero, sacar rédito, la economía manda en todo, ¿vale? ¿Para qué te vas a matar ahora
hacer las encomiendas, las mitas, someter a esa gente, estar ahí controlando, no sé qué. Si hubieran encontrado un comercio, rutas comerciales y demás por todos lados, pues habrían hecho lo mismo que hicieron los portugueses por la costa africana y el Océano Índico. Pero como se encontraron esa otra realidad diferente, donde no había ni comercio, ni había hostias que te crió, pues dijeron, pues aquí hay que sacar provecho de esto. Mira, vamos a conquistar a esta gente y vamos a encargarnos nosotros, no ellos, no los incas o los aztecas, no, nosotros, de la producción de la tierra, de la producción de los minerales, etc. Y es por eso que conquistaron América. Si no, pues no lo habrían conquistado. Habrían creado, pues eso, un imperio no productivo, no, digamos, de producción, podemos decirlo, sino de comercio. En vez de producir, pues comerciar, como habían hecho los portugueses. ¿Entendéis? Por eso, y vuelvo ya a lo del principio de todo y termino aquí el vídeo. Importante, muy importante. Cuando estudiáis historia, investigáis historia, siempre preguntaros el porqué de las cosas. La historia, no se estudia historia para saber y poder decir yo sé más que tú, yo sé más que el otro. No, se estudia para comprender. Ya lo decía Mark Bloch, ¿vale? Hay que comprender, no juzgar. Yo no estudio e investigo historia para poder juzgar y decir, oh, qué malos eran esos, mira lo que hicieron, oh, no sé qué. Porque, por ejemplo, como os he dicho 1000 veces, bueno, 1000 veces no, pero alguna que otra, la historia es una ciencia. Y es como si coges a unos zoólogos que están estudiando los leones en la sabana y cuando un león ven que se come una gacela dicen, hostia, qué malos que son, mira lo que han hecho. Se ha comido la gacela, está juzgando. Tío, es ciencia, ¿qué coño estás juzgando? No juzgues. Intenta comprender las cosas. El porqué de las cosas, pues saberlo, nada más, ya está. Bueno, os dejo aquí con esta última reflexión y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad, la historia no se basa en saber, sino en preguntarse. Preguntaos, haceros preguntas del por qué las cosas pasan porque pasan.